y poder, ¿verdad?, cantar de las maravillas del Señor y poder contar de lo que Él hace, ¿verdad?, en nuestras vidas. Porque Él es el único, ¿verdad? Él está en control de todo, no importa lo que pase, ¿verdad? No importa las situaciones de nuestra vida, ¿verdad? Él está en control de todo, ¿verdad? Y tenemos que quitar entonces de nosotros esa montaña muchas veces de la duda, que no nos deja ver las maravillas del Señor, ¿verdad? Una montaña muchas veces de problemas, tal vez enfermedad, ¿verdad? O tribulación que no nos deja ver las maravillas de Dios, ¿verdad? Tenemos que quitar eso delante de nosotros y creerle al Señor, ¿verdad? Creer su palabra. Siempre que venimos a este lugar o abrimos la palabra del Señor en nuestra casa donde estemos, tenemos que hacerlo con la expectativa de que Dios va a hablar a nosotros a través de su palabra, ¿verdad? Y en esta mañana el Señor va a hablar a nuestras vidas, no porque yo esté aquí al frente, sino que porque es la palabra del Señor la que vamos a hablar, ¿verdad? Lo que vamos en este día, ¿verdad?, a traer a ustedes la palabra del Señor. Sean todos bienvenidos, ¿verdad? Tom, welcome this morning, ¿verdad? Tom estaba aquí hoy temprano, ¿verdad? Que el Señor lo bendiga, ¿verdad? Y a todos nosotros, amén. Entonces, en esta mañana quiero hablarles a ustedes acerca de la victoria del cristiano, ¿verdad? La victoria nuestra, una victoria futura, ¿verdad?, que el Señor nos dará, amén. Yo sé que también para hablar de la victoria futura, ¿verdad?, pues tenemos que hablar un poco acerca de la muerte, ¿verdad? Y la muerte pues a nosotros no nos gusta, ¿verdad? Para nosotros pues a veces tenemos un poco de miedo, ¿verdad?, hablar de eso. Pero la muerte, decía alguien, es tan natural como la vida misma, ¿verdad? Amén. Entonces nosotros como cristianos tendremos victoria sobre la muerte, ¿verdad? Y de eso vamos a hablar el día de hoy, ¿verdad? Y si Cristo no viene pronto, ¿verdad?, pues yo creo que muchos de nosotros, ¿verdad?, vamos a morir, ¿verdad? Si el Señor no viene pronto, muchos de nosotros, ¿verdad?, vamos a morir. Entonces, nosotros como cristianos podemos ver el pasado, ¿verdad? Como hace más de 2000 años Cristo fue crucificado, ¿verdad? Y nos dio entonces a nosotros, cuando Él fue crucificado, ¿verdad?, nos dio entonces la victoria sobre el pecado, ¿verdad? Pero también podemos ver el presente, cómo el Espíritu Santo ahora nos da la libertad sobre el pecado. Pero también podemos ver entonces al futuro, y esto es lo que Pablo hace en los versículos que vamos a leer en esta mañana, ¿verdad? Él va a traer o usar lo que pasó en el pasado para darnos a nosotros esperanza y aliento ahora en el presente sobre algo que es en nuestro futuro, sobre algo que vendrá, ¿verdad?, en un tiempo no muy lejano, ¿verdad? Entonces, los voy a invitar a que abran sus Biblias en Primera de Corintios, ¿verdad? Y después de leer estos pasajes, pues, ¿verdad?, se pueden sentar, ¿verdad? Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 15, del versículo 51 al 58. 15, 51 al 58. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Dice Pablo así a la iglesia en Corinto y por tanto a nosotros también, ¿verdad? Dice: he aquí os digo un misterio. Yo sé que ustedes han leído mucho estos pasajes, ¿verdad? No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, ¿verdad? Así que, dice Pablo en el 58, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.
Amén, gloria al Señor, hermanos. Pueden sentarse, pueden sentarse. Este capítulo que nosotros acabamos de leer, hermanos, fue escrito por el apóstol Pablo, toda la carta, más o menos en el año 55 después de Cristo. Hacía aproximadamente 30 años que Jesucristo había sido crucificado, ¿verdad? Había sepultado, pero también había resucitado, ¿verdad? Entonces, este capítulo número 15 del libro de Primera de Corintios, o la carta de Primera de Corintios, es el capítulo más largo escrito por el apóstol Pablo y cualquiera de los discípulos, ¿verdad? Y también en el Antiguo Testamento acerca de la resurrección. No solamente la resurrección de Cristo, sino la de nosotros, la de los cristianos, la suya y la mía, y de todos los cristianos que han muerto desde que Jesucristo resucitó hasta que Él venga por su iglesia, por su pueblo. El apóstol Pablo escribe este capítulo con tanto detalle porque lo que pasaba en la iglesia de Corinto y en muchas de las iglesias de esos tiempos, ¿verdad? Y como pasa tal vez ahora en algunas congregaciones, que los griegos, ¿verdad? En su filosofía, en su enseñanza, en su creencia, los griegos pensaban o enseñaban o decían de que el alma era eterna, pero el cuerpo no, ¿verdad? El cuerpo iba a la tierra, moría y ahí quedaba. Ellos decían que el cuerpo era la cárcel del alma y que al momento de morir, ¿verdad? El alma era liberada de esa cárcel y iba a la eternidad. Entonces decían ellos, con el cuerpo puedes hacer lo que quieras, el alma es la que tienes que cuidar, ¿verdad? Decían ellos, y ya el alma liberada de este cuerpo, ¿para qué quiere regresar a esa cárcel? ¿Para qué quiere regresar al cuerpo? Así que decían ellos, no hay resurrección, ¿verdad? La resurrección no existe, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando se le hacen estas preguntas a la iglesia de Corinto, le escriben una carta y le hacen muchas preguntas al apóstol. Recordémonos que en ese tiempo, ¿verdad? En las congregaciones pues no había Biblia, ¿verdad? No había instrucción. Entonces el apóstol Pablo, que fue el fundador de esta iglesia, pues a él, ¿verdad? Le hacían las preguntas. Entonces el apóstol Pablo dice, ¿verdad? En respuesta a esta pregunta que ellos le hacen, ¿verdad? Porque no podía ser, ¿verdad? Que los hermanos en la iglesia de Corinto sí creían en la salvación y eran salvos, ¿verdad? Pero no creían en la resurrección. Entonces el apóstol Pablo en los versículos anteriores, este capítulo, hermanos, es para ser leído completo, ¿verdad? Claro, por tiempo, pues no podemos leer los 58 versículos, ¿verdad? Pero más o menos les voy a parafrasear lo que el apóstol Pablo dice en los versículos anteriores, ¿verdad? El apóstol Pablo dice que Jesucristo nació, ¿verdad? Murió, fue crucificado, ¿verdad? Fue sepultado, pero al tercer día resucitó de entre los muertos. Y Pablo dice, se le apareció a Pedro, se le apareció a los discípulos, se le apareció a 500 personas al mismo tiempo después de haber resucitado, ¿verdad? Y ellos lo vieron. Y Pablo dice, y por último se me apareció a mí. Cuando él iba en camino a Damasco en persecución de la iglesia, Pablo dice, se me apareció a mí, dando a entender de que si a él se le apareció ya Cristo resucitado, ¿verdad? Con ese cuerpo como Cristo había resucitado, ¿verdad? Entonces Pablo dice, si nosotros como cristianos entonces ahora no creemos en la resurrección, que nosotros no vamos a resucitar, dice Pablo, entonces decimos que Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, dice Pablo, entonces nos hacen a nosotros mentirosos. ¿A quién? A los discípulos, a las 500 personas, a Pablo, que están ellos testificando de que Cristo ha resucitado, ¿verdad? Entonces Pablo dice, no puede ser de que nosotros como cristianos entonces no creamos en nuestra resurrección. Porque si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos, dice Pablo. Amén. Entonces, esta es una doctrina, hermanos, de la resurrección, una doctrina básica para nosotros como congregación, así como es la doctrina, ¿verdad?, de la salvación. Igual, tenemos que creer nosotros y tenemos que saber nosotros de que resucitaremos. Amén. Y
Pablo sigue diciendo que Jesucristo resucitó con un cuerpo transformado como primicia de lo que usted y yo vamos a pasar, ¿verdad? Como primicia de lo que nosotros vamos a experimentar, ¿verdad? En el tiempo de la resurrección. ¿Verdad? El apóstol Pablo da muchos detalles aquí en este capítulo. Como les digo, yo les invito a que lo lean, ¿verdad? En casa, no ahorita, pero ¿verdad? Cuando estén en casa, ¿verdad? Lo pueden leer para que entendamos mejor lo que él está diciendo, ¿verdad? Entonces, por eso es que él escribe todos estos capítulos, estos versículos, perdón, ¿verdad? Los hermanos en la iglesia de Corinto habían creído en Cristo para salvación, pero no creían en Cristo para resurrección, ¿verdad? Era una creencia, era algo que había entrado a la iglesia, ¿verdad? Y algo que Pablo tenía que enseñar entonces, ¿verdad? Para poder tener a los hermanos, ¿verdad? Como informados de lo que es la sana doctrina, ¿verdad? Porque en las congregaciones, hermanos, entran doctrinas muchas veces que si nosotros no estamos informados de la palabra del Señor, nos pueden desviar de la verdad, ¿verdad? Nos desvían de la verdad. Por eso es que nosotros tenemos que estar, ¿verdad? En la palabra del Señor, tenemos que saber la palabra del Señor, tenemos que saber qué es lo que dice al respecto, ¿verdad? Porque usted se puede encontrar con alguien y le dice, ¿tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano. ¿Y tú crees en eso de la resurrección? Sí, yo creo en la resurrección. ¿Por qué? Porque Jesucristo resucitó. Le dice, pero si yo vi un documental donde dicen de que ya han encontrado el cuerpo de Cristo. Y si usted no está bien cimentado en la palabra del Señor, si usted no está bien informado, le entra duda. Usted dice, pero si la palabra dice que no, que resucitó, no, encontraron el cuerpo de Cristo y lo han comprobado, ¿verdad? Y no es así. Entonces, por eso nosotros tenemos que estar informados en la palabra del Señor, tenemos que estar cimentados en ella. Amén. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice de que nosotros resucitaremos, ¿verdad? De la tumba físicamente. Si cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia, usted o yo ya hemos muerto, vamos a resucitar, ¿verdad? Vamos a resucitar con un cuerpo nuevo, ¿verdad? Entonces, eso tiene que ser buenas noticias para nosotros. Amén. Buenas noticias para nosotros, ¿verdad? Resucitaremos con un cuerpo nuevo, con un cuerpo glorificado. Cuando se hacen encuestas y se le preguntan a las personas, ¿verdad? ¿Qué es lo que ellos quisieran cambiar de su vida, en su aspecto en su vida? Todos dicen el cuerpo, cómo yo luzco, ¿verdad? El peso, la estatura, los ojos, el pelo, ¿verdad? Y tratamos de cambiar nuestro aspecto, ¿verdad? Pero en realidad nosotros vemos que nuestro cuerpo, ¿verdad? Día a día no vamos mejorando, ¿verdad? Conforme van pasando los años, nuestro cuerpo va, ¿verdad? Envejeciendo, va decayendo, ¿verdad? Vamos de mal en peor, ¿verdad? No vamos mejorando, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo acá, ¿verdad? Alienta a los hermanos en Corinto y él les dice que nosotros como cristianos tendremos victoria sobre la muerte. Sobre la muerte. Eso que nosotros tanto tememos, tendremos victoria sobre él. Y esto es algo, ¿verdad? A futuro, ¿verdad? Entonces, algo a futuro. Nosotros tendremos esa victoria sobre la muerte, ¿verdad? Pero, ¿por qué razón? ¿Por qué razón va a ser eso? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nuestro futuro requiere una victoria. Nuestro futuro como seres humanos requiere de esa victoria, requiere de ese cambio. Nuestros cuerpos físicos no están hechos para vivir para siempre, ¿verdad? Nuestros cuerpos no están hechos ni siquiera para salir de este lugar, de esta tierra donde nosotros vivimos, ¿verdad? Por eso ustedes ven cuando los astronautas, ¿verdad? Salen y van a la luna, por ejemplo, tienen que vestir un traje especial, ¿verdad? Si alguien quiere ir y bajar a las profundidades del océano, tiene que irse en un submarino o en una cápsula, porque nuestro cuerpo no está hecho para vivir debajo del mar, ¿verdad? Nuestro cuerpo está hecho para vivir aquí en esta tierra y por cierto tiempo, ¿verdad? Nuestro cuerpo no es eterno, ¿verdad? Entonces, el lugar donde nosotros vamos cuando morimos o cuando Cristo venga por nosotros es un lugar especial que requiere un cuerpo especial,
¿verdad? Requiere de entonces de una transformación o de una resurrección. ¿Verdad? Lo que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? En el versículo 51, Pablo dice: he aquí os digo un misterio. Misterio acá, cuando usted encuentra la Biblia que dice misterio, significa que es algo que hasta el momento no ha sido revelado. ¿Verdad? No es misterio como nosotros lo entendemos ahora, ¿verdad? Misterio a veces son cosas que no se entienden, ¿verdad? No. Aquí, cuando Pablo dice misterio, se refiere a algo que hasta ese momento Dios no había revelado. ¿Verdad? Hay muchas cosas en la Biblia que dice que Dios nunca las va a revelar, porque son de Él. ¿Verdad? Y otras veces que dice de que Dios ha dado una revelación a toda la humanidad. ¿Verdad? Otras veces dice que Dios ha revelado cosas específicas a la iglesia. ¿Verdad? Y esta es una revelación que Dios le ha dado al apóstol Pablo para toda la iglesia. ¿Verdad? Para la congregación. Hasta ese momento, ¿verdad? Nadie sabía de que cuando Jesucristo venga en el rapto, todavía habrán cristianos vivos. ¿Verdad? Hasta ese momento los hermanos no sabían. ¿Verdad? De que cuando Jesucristo regrese por su iglesia, recuérdense que los discípulos, en el libro de los Hechos nos dice de que ellos lo vieron ascender al cielo. ¿Verdad? En su cuerpo ya resucitado, en su cuerpo transformado. Y dice que los dos ángeles o dos varones, dice, de vestiduras blancas, les dijeron: ¿qué están viendo al cielo? O sea, así como Él va, así regresará. ¿Verdad? Con ese cuerpo, así como Él va al cielo, igual regresará con ese mismo cuerpo. ¿Verdad? Entonces, cuando Él venga por su iglesia, en el arrebatamiento, dice Pablo, todavía habrán cristianos que estén vivos. Dice Pablo que los que estén muertos, o sea, él no llama muertos, pero dice dormidos, ¿verdad? No todos, dice Pablo, los cristianos en el tiempo del arrebatamiento estarán muertos. Habrán cristianos que vamos a estar vivos, ¿verdad? Y los cristianos que estemos vivos, dice él, seremos transformados. Y esta transformación, hermanos, no es algo en nosotros que se va dando cuando nosotros venimos al Señor, ¿verdad? No es que venimos al Señor, aceptamos a Cristo, ¿verdad? Ahora somos cristianos y automáticamente o pausadamente, día a día, nosotros vamos transformándonos. ¿Verdad? No es que en 20 años de ser cristiano, o 40 o 50 años, yo me veo al espejo y digo: ya el Señor me transformó. Físicamente no. ¿Verdad? Físicamente no. Esto es algo, dice Pablo, que se dará en un instante. Él dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, dice Pablo, incluyéndose él como vivo, seremos transformados. Esta información, hermanos, no está en el Antiguo Testamento. Esta información, Dios, Jesucristo, se la da exclusivamente a Pablo para el tiempo de la iglesia. Era para el tiempo de la iglesia. Usted puede leer todo el Antiguo Testamento y no va a encontrar esta información. ¿Verdad? No va a encontrar esta información. Entonces dice Pablo, ¿verdad?, que en un abrir y cerrar de ojos. Nosotros, ¿verdad?, hemos calculado el tiempo, ¿verdad? Y antes, yo me recuerdo, eran segundos el tiempo más corto que se podía medir, ¿no? Ahora se llama nanoseconds, ¿verdad? Nanosegundos, ¿verdad? Es el tiempo más corto que se puede medir. Pero según dicen los estudiosos de la palabra del Señor, que la palabra que se usa acá en griego significa menos que un microsegundo. O sea, va a ser algo, hermanos, instantáneo. Que el Señor va a juntar todas esas moléculas que han sido destruidas a través de los años. Personas que han muerto hace 2000 años, cristianos, ¿verdad? El Señor va a juntar todo eso, ¿verdad? Todas esas moléculas, todo lo que se ha deshecho. Cristianos que murieron en el tiempo de los romanos comidos por leones. Cristianos que fueron utilizados para, ¿verdad?, alumbrar las calles en Roma. ¿Verdad? Todos esos cristianos, los que han muerto en el mar, los que han muerto en explosiones, los que se han quemado, todo eso, en el tiempo de la resurrección, Dios va a recoger todo eso y formará otra vez a todas estas personas, todos estos cuerpos. Dios los volverá a hacer.
Pero ahora, en un segundo, Él los va a transformar. ¿Verdad? Los va a transformar, los resucitará y los transformará. Y los que estemos vivos, dice Pablo, también seremos transformados. Porque este cuerpo, hermanos, solo sirve para acá. Solo sirve para acá en la tierra. Al cielo donde usted y yo vamos a ir, no podemos ir con este cuerpo. Dice Pablo que carne y sangre, en unos versículos anteriores dice, no heredará el reino de los cielos, porque allá no necesitamos lo que aquí necesitamos. Aquí nuestro cuerpo está, ¿verdad?, sujeto a la enfermedad, ¿verdad?, sujeto al dolor, sujeto al sufrimiento, ¿verdad?, sujeto a envejecer y sujeto a morir y sujeto a descomponerse, ¿verdad? Pero en el cielo no existe nada de eso. En el cielo no hay dolor, en el cielo no hay muerte, ¿verdad? En el cielo no hay descomposición. Entonces este cuerpo no puede ir allá, sino que tiene que ser un cuerpo transformado, ¿verdad? Transformado, y un cuerpo, ¿verdad?, que está capacitado para vivir entonces en el nuevo reino celestial, ¿verdad? En el nuevo reino. Y esto para nosotros, hermanos, tiene que ser, ¿verdad?, algo muy precioso, ¿verdad?, algo muy hermoso. Entonces, también en 1 Tesalonicenses 4:15, que es el pasaje, pues, ¿verdad?, más, diríamos, conocido, que Pablo habla al respecto del arrebatamiento, ¿verdad? Dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4:15, dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, dice Pablo, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pablo dice, los que estemos vivos, cuando venga el Señor Jesucristo, no vamos a ser primero que los que están durmiendo. A Pablo a los muertos no le llama muertos, le llama dormir. Porque cuando nosotros vamos a dormir, no estamos muertos, ¿verdad? No, nos acostamos y nos vamos a levantar el siguiente día, ¿verdad? Entonces Pablo dice, el cristiano no muere, el cristiano duerme. ¿Por qué? Porque el cuerpo está esperando el día de la resurrección. El día de la resurrección, ¿verdad? Entonces Pablo dice que no vamos a ser nosotros que estemos vivos primero, sino los que murieron, ¿verdad?, serán levantados primero. Porque el Señor mismo, dice Pablo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice Pablo, aliéntense los unos a otros con estas palabras. Este es un mensaje de aliento para nosotros, hermanos. De aliento, cuando nosotros vemos cómo está el mundo, ¿verdad?, cuando nosotros vemos lo que está sucediendo, ¿verdad?, este es un mensaje de aliento para nosotros, ¿verdad?, que el Señor está a las puertas, el Señor está por venir. No es tiempo ya, hermanos, para estar nosotros con esa duda, ¿verdad? ¿Vendrá el Señor o no vendrá? ¿Verdad? Porque aún hay congregaciones de que enseñan de que no hay arrebatamiento, ¿verdad?, de que esto no existe, ¿verdad? Pero nosotros vamos a ver ahorita que sí existe y sí es necesario, ¿verdad?, el arrebatamiento en el futuro. Entonces Pablo dice de que el Señor, ¿verdad?, con trompeta y con voz de arcángel, dice él, descenderá del cielo. Acá, hermanos, Pablo no está hablando de la trompeta que se encuentra en Apocalipsis, ¿verdad?, sino que en el tiempo de la tribulación, sino que lo que él está diciendo, esta trompeta es el último llamado para los cristianos, ¿verdad? Es la voz de Dios llamando a los cristianos. Es la última llamada. En el libro de Éxodo, capítulo 19, si no mal recuerdo, ¿verdad?, se nos narra cuando Moisés subía al monte a hablar con Dios, ¿verdad? Pero dice que el pueblo que quedaba abajo solo escuchaba como el sonido de una trompeta cuando Dios hablaba. Moisés escuchaba a Dios, entendía lo que Dios le decía, pero el pueblo abajo escuchaba como una trompeta que sonaba. Dice que iba en aumento y en aumento y en aumento cuando Dios hablaba.
esto es la trompeta de que Pablo está hablando. El último llamado para el cristiano y para los cristianos que ya murieron. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el Señor entonces viene. ¿Verdad? Y si es necesario, hermanos, una resurrección. ¿Por qué? Porque nuestros cuerpos no pueden estar en el cielo de esta forma. Y si es necesario una transformación de los que ya vivimos, de los que vivimos cuando el Señor venga, y Pablo dice que esto se dará en el rapto. Si nosotros como iglesia decimos que no hay rapto, entonces no hay transformación. Si no hay transformación, no hay resurrección. Y si no hay resurrección, entonces no hay congregación. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Jesucristo no resucitó. Y Pablo dice, si Jesucristo no resucitó, cerremos la Biblia, cerremos la iglesia y vamos a nuestras casas. Porque nuestra fe, dice Pablo, es vana. Es vana, estamos en vano. ¿Verdad? Entonces no podemos negar ni el rapto, ni la resurrección, ni la transformación. Porque si nosotros, ¿verdad? Quiero dejar esto claro, nuestro cuerpo no puede habitar en el cielo. ¿Qué tiene que haber? Una resurrección. ¿Qué tiene que haber? Una transformación. ¿Y cuándo sucederá? Dice Pablo, en el día del rapto. En el día cuando Jesucristo vuelva por nosotros. Amén. Así que no tiene que haber duda en nosotros, hermanos, de esta doctrina. ¿Verdad? No puede haber duda en nuestros corazones. Entonces Pablo sigue diciendo en el versículo 54, dice, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad. O sea, Pablo está hablando acá, ¿verdad? El primer grupo es los que ya murieron. ¿Verdad? Dice, y esto corruptible, ¿verdad? Se vista de incorrupción. O sea, lo que ya está corrupto, el cuerpo que ya se ha deshecho, ¿verdad? Resucite y se vista de incorruptibilidad, ¿verdad? Y después pasa a los vivos y dice, y esto mortal se haya vertido de inmortalidad, ¿verdad? Entonces, dice Pablo, se cumplirá la palabra que está escrita, sórbida es la muerte. ¿En qué? En victoria. O sea que la resurrección y la transformación, dice Pablo, es victoria para el cristiano. Es victoria para usted y para mí. Es victoria para los que ya murieron. En Cristo, por supuesto. Amén. Él dice que entonces cuando se cumpla esto, ¿verdad? Se va a decir que la muerte es absorbida por la victoria. ¿Verdad? La muerte es absorbida por la victoria. ¿Verdad? Porque dice Pablo que se cumplirá la palabra que está escrita. En otras palabras, dice Pablo, Dios ya había profetizado que va a llegar un tiempo cuando la muerte no existirá más. Dios ya había profetizado que llegará un tiempo cuando la muerte morirá. La muerte no tendrá ya más trabajo. La muerte va a desaparecer. ¿Verdad? Ya no va a encontrar la muerte que hacer. Dios la va a exterminar. ¿Verdad? Y Pablo dice, esto ya estaba escrito. ¿Verdad? ¿Y dónde encontramos eso que ya estaba escrito? ¿Verdad? Lo encontramos en Isaías capítulo 25 y el versículo 8. Isaías capítulo 25, versículo 8. Isaías escribe y dice así, destruirá a la muerte para siempre. ¿Quién destruirá a la muerte para siempre? Dios. Dios dice que va a destruir la muerte para siempre y entonces dice, Él enjugará, el Señor Jehová enjugará toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra. ¿Por qué lo va a hacer Jehová? Porque Él lo ha dicho. Porque Él lo ha dicho. Y lo que Él ha dicho se cumple. Lo que Él ha dicho lo cumple. ¿Verdad? Entonces ya Isaías había profetizado que vendría un día cuando la muerte se acabaría y no habría más muerte. ¿Verdad? También Oseas, el profeta Oseas, en el capítulo 13, versículo 14, también profetiza entonces que Dios terminaría con la muerte. Y dice así Oseas 13:14, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, dice Dios, yo seré tu muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte.
vendrá el día, hermanos, cuando la victoria de la resurrección y de la transformación para usted y para mí terminará con la muerte. Terminará con la muerte. Pablo dice que va a ser absorbida la muerte, ¿verdad? Va a ser terminada, va a terminar. No habrá más muerte, no habrá más dolor, no habrá más acusación, decía el canto. ¿Verdad? No habrá más eso. ¿Verdad? No habrá más. Y Pablo sigue diciendo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Verdad? Según los estudiosos de la palabra del Señor dicen de que en el idioma original griego, este versículo está escrito en una forma poética, ¿verdad? Es como una burla que Pablo le está haciendo a la muerte, ¿verdad? Muchos opinan de que cuando se dé el día del arrebatamiento y seremos transformados y seremos arrebatados, ¿verdad? Y seremos resucitados, muchos opinan que los cristianos iremos cantando esto, ¿verdad? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Verdad? No pudo. La muerte no podrá retenernos. Así como no pudo retener a Jesucristo, ¿verdad? No pudo retenerlo. Amén. La gloria al Señor. ¿Verdad? No podrá. Por eso Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? ¿Verdad? ¿Dónde? Ya no existirá. ¿Verdad? Ya no habrá más muerte para nosotros. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Dice Pablo, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado, la ley. Y el aguijón de la muerte, hermanos, es el pecado. Si no existiera el pecado, no hubiera muerte. ¿Verdad? Cuando en el libro de Génesis Dios le dice a Adán, dice, no comas del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque el momento que tú comieres, morirás. Y desde que Adán peca, el ser humano ha estado muriendo, ¿verdad? Muriendo. Ya hace 6,000 años, ¿verdad? Y seguiremos muriendo hasta que Jesucristo venga, ¿verdad? Pero ¿qué es esto de que el aguijón de la muerte es el pecado? ¿Verdad? Porque cuando la persona muere, ¿verdad? Que no tiene sus pecados perdonados, aunque nunca haya aceptado al Señor o nunca haya reconocido al Señor, ¿verdad? Como Salvador, en su interior, en su mente, está ¿cómo les diría? Ese miedo a la muerte, ¿verdad? Porque saben de que hay una condenación y que hay algo que ellos saben de que no están bien, ¿verdad? Pero el cristiano que sus pecados han sido perdonados, ¿verdad? No tiene esta preocupación. Se le ha quitado ese aguijón a la muerte, ¿verdad? Se le ha quitado el aguijón a la muerte. ¿Y dónde se le ha quitado el aguijón a la muerte? Jesucristo le quita el aguijón a la muerte cuando es crucificado por usted y por mí. Porque ahí es donde Él paga por los pecados de todos nosotros. En la cruz del Calvario Él paga por su pecado y por el mío y por todos los pecados de los cristianos que han aceptado al Señor, ¿verdad? Y los que seguirán viniendo a Él a través de las edades, si el Señor no viene, ¿verdad? En la cruz del Calvario Él le quita el aguijón a la muerte, porque ahí es donde la muerte, ¿verdad? Clava sus colmillos, clava su aguijón en Cristo, ¿verdad? Pero la muerte no pudo retenerlo, dice Pedro. La tumba no pudo retenerlo, ¿verdad? No pudo. Allí es donde Él entonces le quita el aguijón a la muerte. Y dice Pablo, sigue diciendo entonces de que, dice, la muerte, ¿verdad? Tiene su aguijón en el pecado y el poder del pecado en la ley. La ley, hermanos, fue dada a Moisés por Dios, ¿verdad? Para mostrar al pueblo lo que es el pecado, ¿verdad? Dios le dijo a Moisés, escribe estos estatutos, escribe estas leyes, escribe estos mandamientos, donde Dios le decía a Moisés qué era lo que él quería que el pueblo hiciera y qué era lo que el pueblo no hiciera, ¿verdad? Entonces la ley fue dada para alumbrar, podríamos decir, lo que es pecado, ¿verdad? Es como que ahora usted se vea un espejo y tenga una luz alumbrando ese espejo, un rayo de luz, y usted se ve en el espejo
y usted ve qué es lo que está mal en usted. ¿Verdad? ¿Cuántos se vieron al espejo hoy antes de venir acá? A ver. Amén. Unos tal vez más que otros, ¿verdad? Pero nos vemos en el espejo. No nos miramos en el espejo con una luz apagada, ¿verdad que no? Porque no nos va a mostrar qué es lo que está mal en nosotros, en nuestra apariencia física, ¿verdad? Entonces, así es la ley. La ley muestra al hombre lo que está mal delante de Dios. Pero entonces decir yo, ¿verdad?, que guardando la ley o haciendo las obras me va a llevar al cielo y me va a dar salvación, es como yo querer agarrar ese espejo y arreglarme con el espejo lo que tengo mal en mí. ¿Verdad? No está hecho para eso. La ley no está hecha para eso, sino que nada más para alumbrar lo que es el pecado. ¿Verdad? Para eso vino Jesucristo, por eso murió Él en la cruz del Calvario, ¿verdad? Para pagar por nuestros pecados, el suyo y el mío. Amén. Amén. Qué bueno, ¿verdad? Que Él decidió venir a dar su vida por nosotros, ¿verdad? Para pagar por este pecado. Entonces, dice Pablo en el versículo 57, dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, ¿verdad?, estalla con una, ¿verdad?, voz de agradecimiento a Dios, porque Él nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sin Jesucristo no hay victoria. Sin Jesucristo no hay transformación, ¿verdad? Sin Jesucristo no hay arrebatamiento, ¿verdad? Entonces Pablo dice: reconozcamos y démosle la gloria y la honra a Jesucristo, que por su entrega, ¿verdad?, por su dedicación, por su obediencia al Padre, ¿verdad?, por su vida perfecta, por haber venido a nacer en esta tierra, por haber dejado su trono de gloria, por haberse humillado, ¿verdad?, por haber muerto en la cruz del Calvario, por no haberle importado el vituperio, el sufrimiento, el dolor, ¿verdad? Por eso es que Él nos va a dar la victoria, porque estamos en Cristo. Ya Cristo ha pagado por nosotros. Y es por gracia entonces que usted y yo, ¿verdad?, seremos arrebatados, seremos transformados, seremos resucitados, ¿verdad? Es algo precioso, hermanos, algo hermoso, que nosotros tenemos que siempre estar agradecidos con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Siempre. Porque dice Pablo, no es por lo que nosotros hemos hecho, ¿verdad? No es que Dios dijo: qué bien se porta este joven, esta señorita, este hombre, esta mujer, los quiero yo en mi reino. No es por algo que nosotros hayamos hecho, y no es por algo que vayamos a hacer, sino que es por su gracia, es por su amor, es por su misericordia, hermanos. Porque Pablo dice de que siendo aún pecadores, ¿verdad?, Él fue a donde nosotros estábamos perdidos y nos dio vida. Nos dio vida para que entonces ahora nosotros podamos responder a este llamado de salvación, ¿verdad?, a este llamado de vida eterna, ¿verdad? Es por gracia, es solo por lo que Él ha hecho por nosotros. Y Él dice: gracias a nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 58, para terminar, dice: así que. Cuando Pablo dice así que, o dice por tanto, quiere decir de que Él se está refiriendo a todo lo que ha dicho anteriormente, ¿verdad? Por todo lo que hemos visto ahora, dice Pablo, por toda la revelación que Él ha dado, que Jesucristo le ha dado a Él, y Él ha escrito en esta carta, y le ha informado a la iglesia en Corinto. Dice Él: hermanos míos amados, estemos firmes y constantes. Sabiendo estas verdades, hermanos, tenemos que estar firmes. Tenemos que estar firmes. Ahora ya sabemos que habrá un arrebatamiento. Ahora ya sabemos que seremos transformados. Ya sabemos que habrá una resurrección. Tenemos que estar firmes en eso, hermanos. Firmes, ¿verdad? Porque dice Pablo: ahora que ya lo sabemos, ¿verdad?, agarrémonos de eso y estemos firmes. No importa lo que usted escuche por otro lado, ¿verdad? No importa lo que usted oiga, no importa lo que le digan en el trabajo, no importa lo que le digan sus familiares, ¿verdad? Hay que estar firmes
y constantes. ¿Verdad? Firmes y constantes. La constancia, hermanos, y la firmeza es requerida en los caminos del Señor. Porque no podemos andar, dice ¿verdad? En la Biblia, como barcos sin timón, siendo llevados por doctrinas diferentes para todos lados. No, estar firmes y constantes. Cuando Pablo habla de firmeza, siempre se está refiriendo a un soldado. ¿Verdad? El soldado está firme cuando va a la batalla, ¿verdad? Porque si está dudoso, lo van a matar, ¿verdad? Si está dudoso, no va, ¿verdad?, a tener victoria. Nosotros tenemos que tener la seguridad, la certeza, la confianza, ¿verdad?, que estamos en el lugar correcto, ¿verdad?, que estamos en el camino correcto, que estamos siguiendo a Cristo correctamente, ¿verdad? Porque como les dije, esta es una doctrina de la resurrección, una doctrina del arrebatamiento, ¿verdad? Algo que nosotros tenemos que creer. Él dice, estemos firmes, creciendo en la obra del Señor siempre. Siempre creciendo, siempre para adelante, no dudando, ¿verdad? No dudando. Josué le dice al pueblo de Israel, yo no sé qué ustedes van a hacer, ¿verdad? Si ustedes quieren, sigan a Jehová, si no quieren, no lo sigan, pero no estén jugando. Dice él, yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Y esa es la decisión que Dios quiere. No podemos estar en dos pensamientos, si sí o si no, si sí o si no. Hoy sí y el otro fin de semana no. No, constante. Sabiendo, dice Pablo, ¿verdad? Y creciendo, porque dice sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, el apóstol Pablo es tremendo, tremendo, ¿verdad? Lo que él escribe, tremendo. Él pasa de una enseñanza, ¿verdad?, de 57 versículos, ¿verdad?, donde él afirma lo que Jesucristo ha hecho, ¿verdad?, donde él presenta un argumento por qué nosotros tenemos que creer en la resurrección, ¿verdad?, ahora darnos ánimo, ¿verdad? En el último versículo él da ánimo a la congregación, él da ánimo al cristiano. Él dice, sabemos ahora la resurrección, entendemos ahora lo que es la transformación, ¿verdad? Ahora dice Pablo, firmes adelante, creciendo en el Señor, porque dice, nuestro trabajo no es en vano. Cuando nosotros, hermanos, hablamos a alguien del Señor, le presentamos el Evangelio, ¿verdad?, y no sucede nada, no se desanime, ¿verdad? No se desanime, que su trabajo no es en vano, ¿verdad? Cuando nosotros trabajamos para el Señor, hacemos algo para el Señor, no nos desanimemos, ¿verdad? Nuestro trabajo no es en vano, dice Pablo, ¿verdad? No es en vano, no estamos trabajando por gusto. En el Apocalipsis, ¿verdad?, el Señor Jesucristo dice, ¿verdad?, he aquí, yo vengo pronto. ¿Cuándo viene el Señor? Pronto. ¿Y pronto qué quiere decir? Ya, ¿verdad? He aquí, yo vengo pronto, dice el Señor. ¿Y qué trae con él? Un galardón. ¿Y para quién es ese galardón? Para los que han trabajado, ¿verdad? Para los que han trabajado. Así que, hermanos, no nos cansemos de trabajar para el Señor. No nos cansemos de hacer lo que Él dice que hagamos, ¿verdad? No nos cansemos de llevar el Evangelio. No nos cansemos de hablar a las personas, aunque seamos rechazados, ¿verdad? Aunque no nos quieran ver más, ¿verdad? Aunque no quieran que seamos amigos de ellos. Hablemos siempre del Señor Jesús, ¿verdad? Y vemos siempre este Evangelio, este mensaje de salvación. Amén. Así que les voy a poner que se pongan de pie y vamos a orar. Gracias al Señor, ¿verdad? Porque pudimos en esta mañana hablar de la palabra del Señor y yo creo, ¿verdad?, de que es necesario, hermanos, hablar de estas verdades, ¿verdad?, que están en la palabra del Señor. Porque nos dan a nosotros entonces confianza, nos dan firmeza, ¿verdad? Ahora sabemos que la resurrección es una doctrina, ¿verdad?, la cual nosotros tenemos que estar firmes y seguros, ¿verdad? El arrebatamiento es una doctrina. El Señor viene, ¿por qué? Porque es necesario. Es necesario que Él venga, ¿verdad?, por nosotros. Amén, vamos a orar. Señor, en esta mañana te doy a ti las gracias, Señor. Te doy la gloria y la honra, oh Dios. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio. Gracias, Señor, por mis hermanos que en esta mañana han escuchado este mensaje de tu palabra.
Hemos leído tu palabra, Señor. Hemos hablado tu palabra, oh Dios. Y tu palabra dice de ella misma que no regresa vacía, sino que da frutos. Y que produzca el fruto en nuestros corazones, Señor. Porque la información que hemos recibido, oh Dios, tiene que hacer un cambio en nuestras vidas. Tiene que ser un cambio, Señor, positivo, un cambio para mejor, oh Dios. Porque sabemos que tú vienes por nosotros, que habrá una resurrección, que habrá una transformación, Señor, de los que todavía estemos vivos. Y que tú vienes por tu iglesia, Señor. Guarda a cada uno de mis hermanos, oh Dios. Bendice sus vidas, bendice sus familias, Señor. Y te pedimos, oh Dios, que siempre podamos hablar de tu evangelio. Siempre podamos llevar el mensaje de salvación, Señor. A los que nos ven también, Señor, por los medios sociales, te pido, oh Dios, que tú los bendigas, que tú los guardes, que tú los ayudes, Señor, donde quiera que estén. Gracias te doy, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor los bendiga, hermanos. Siéntense.